Entonces, vamos a hablar de la segunda parte de síndrome de absorción intestinal deficiente, que en otras palabras sería mala absorción, ¿ya? Y hemos visto todo lo que es las definiciones, la etiología, sus fases, ya sus síntomas, qué pruebas diagnósticas se pueden hacer, sus complicaciones que pueda tener, y vamos a ver ahora el tratamiento. El tratamiento de los problemas de mala absorción o absorción intestinal defectuosa depende mucho de las causas que lo originen, ¿ya? Entonces, en relación a eso es que está el tratamiento netamente. Es por eso que cuando yo determino que es un problema, por ejemplo, relacionado a las sales biliares, pues tendré que investigar un problema como tal biliar, ¿no es cierto? Si es un problema relacionado a una obstrucción de vías biliares, si además está histérico, si es una insuficiencia pancreática, si es un problema relacionado a la vitamina B12, entonces tendré que ver si tengo una anemia macrocítica y tendré que solicitar a ver si no es por un fenómeno también autoinmune, como anemia perniciosa, solicitar anticuerpos. Entonces, es todo un estudio para cada patología como tal, ¿ya? Lo que les he dado es de forma muy general lo que han visto, porque no hemos entrado de relleno a ninguna de las causas como tal que los producen, sino que de forma general lo hemos hablado. Y para cada enfermedad, para cada causa que lo origina, es todo un algoritmo de diagnóstico y de tratamiento, ¿ya? Lo que sí me interesa que ustedes conozcan es de que piense cuando un paciente puede estar teniendo mala absorción intestinal. ¿Listo? Y ahora aquí hay otra de las enfermedades también que es relativamente frecuente, pero es quizás una de las enfermedades que tienden a hablar más los gastroenterólogos con nosotros, los internistas, o lo piensan, o nosotros lo pensamos y lo derivamos para un tratamiento quizás un poco más específico con el gastroenterólogo. Y estoy hablando de la enfermedad celíaca. Y para hablar de la enfermedad celíaca, necesariamente tenemos que saber que está relacionado al gluten. Y el gluten, ustedes saben que es un conjunto de proteínas de pequeño tamaño que están contenidas exclusivamente en la harina. Y estos se encuentran en los cereales, principalmente del trigo, ¿ya? También está en la cebada, en el centeno y la avena. Contienen proteínas que son capaces de provocar reacciones en una parte de las personas celíacas o que pueden presentar sensibilidad a este compuesto, ¿ok? Este gluten, que está presente principalmente en el trigo, tiene dos componentes principales, los que son las famosas prolaminas y las glutaminas. Las prolaminas, entre las prolaminas están las gliadinas. El 85 al 90% del gluten tienen gliadinas y glutaminas, ¿ok? Y esto en unión de agua, ¿no es cierto?, es lo que hace que tenga sus capacidades viscoelásticas, una, que le aporta esta elasticidad a las masas de las harinas. Y estos van a hacer que junto con una fermentación, un proceso de fermentación, tengan esto más volumen, se hinchen en otras palabras, y es de esa forma que nosotros los vemos a los panes que comemos hinchados, ¿no es cierto? O gordos. Y eso es gracias a todo este proceso que tiene el gluten con sus dos componentes principales, vuelvo a repetir, la gliadina y la glutamina. ¿El gluten será que es indispensable en la alimentación? ¿Qué pasará si no lo consumo? Pues créanme que no pasa absolutamente nada. No es indispensable para el ser humano. Tiene bajo valor nutricional y biológico y también tiene poca cantidad de aminoácidos esenciales. Por lo tanto, no es indispensable el consumo de alimentos ricos en gluten por la mayoría de las personas. El problema está en que las personas que tienen enfermedad celíaca tienen algunas de ellas sensibilidad a los compuestos del gluten y desarrollan síntomas y problemas de absorción. Es por eso que algunas personas que consumen trigo, cebada, maltas, harinas, panes, no logran absorber bien, se distienden, se hinchan, tienen diarrea y pueden inclusive a comprometer en algunas situaciones la vida. ¿Ya? Entonces, en esas personas hay que tomarlos mucho en cuenta y
investigar. Habitualmente la enfermedad celíaca sigue sin ser diagnosticada y esto más o menos alrededor del 80-90% pasan desapercibidas, tomando en cuenta inclusive que desde la infancia debería esto diagnosticarse, ya que está mediada por complejos mayores de histocompatibilidad, ya tiene una base genética, por lo tanto, y desde el nacimiento habitualmente una persona puede desarrollar la enfermedad celíaca. Otros desarrollan a edades mayores, dependiendo mucho la exposición o no que se tenga a este componente que es el gluten. Bien, a ver. Entonces, repitiendo un poquito, ¿dónde es que se encuentra entonces el gluten? Que es proteína, no vuelvo a decirlo, en las harinas de trigo, centeno, la avena, la cebada, en los pasteles, tortos, bizcochos, productos de pastelería, en las pastas alimentarias, fideos, macarrones, las leches malteadas, infusiones y bebidas preparadas con cereales, la cerveza, el maltín, en otras palabras, ¿ya? Las sopas de sobre, flanes, helados, caramelos, todos aquellos contienen gluten. Y son todos estos los alimentos en realidad que están prohibidos por aquellas personas que tienen la enfermedad celíaca, ¿ya? Entonces, tenemos tres variedades, ¿ya? En relación al problema relacionado con el gluten, que es la enfermedad celíaca, el estrés celíaco y la enteropatía sensible al gluten, que no es más que una enfermedad caracterizada por absorción intestinal deficiente secundaria a una inflamación crónica y atrofia de la mucosa del intestino delgado por exposición al gluten de la dieta en individuos susceptibles. No se olviden, no son en todas las personas, absolutamente no son en todas. Aquellas personas que ustedes ven que desde la infancia comienzan a tener diarreas, no engordan, son flaquitos, comen harto y dentro de sus alimentos todo el tiempo comen pan y se hinchan después de que comen y tienen diarrea, pues esas personas quizás puedan tener ya una susceptibilidad individual al compuesto de esas harinas, ¿ya? Que es el gluten. Y esto en el tiempo, a mayor exposición, mayor alteración, inflamación y atrofia de la mucosa del intestino delgado y por lo tanto ya se vuelve una mucosa defectuosa que no cumple su función de absorción. Ojo con esto, no significa que todas las personas que tienen enfermedad celíaca no vayan a poder comer gluten como tal. Quizás sí, pero hay que entender otro término, que es la enteropatía sensible al gluten. En la enteropatía sensible al gluten, ya no hay un daño como tal de la mucosa intestinal, significa de que puedes consumir pequeñas cantidades de estas proteínas que están contenidas en el trigo, en la cebada, el centeno, etcétera, y no vas a tener un problema de absorción intestinal marcado, es parcial. Ya, entonces hay algunas personas que son alérgicas al gluten, dejas de ponerte y no pasa nada en tu intestino, tienes tu mucosa intestinal absolutamente íntegra, normal. Entonces las personas que tienen enteropatía sensible al gluten y las personas que tienen alergia al gluten, su mucosa intestinal está indemne, está normal en relación a la enfermedad celíaca como tal, donde su mucosa intestinal está inflamada y atrofiada. Hay un daño anatómico, estructural, marcado, definido y que se puede corroborar eso histopatológicamente. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia en relación a las otras dos. En las otras dos, en las que tiene alergia o enteropatía sensible al gluten, dejo de consumirlo o lo consumo parcialmente y no me va a ocasionar un daño en el futuro. ¿Ya? Entonces, eso para que se entienda. Habitualmente, como les mencioné, se suele observar más en la infancia, en los adolescentes. No hay una prioridad o un favoritismo entre el sexo, sean hombres o mujeres. 20% se presenta más en personas mayores de 50 años. Sin embargo, de un 70-80% suelen ser en la infancia que ya se manifiesta la enfermedad.
Entonces, todo está en relación a los componentes del gluten bajo una predisposición genética mediada por complejos mayor histocompatibilidad, el DQ2 y el DQ8. Estos mismos complejos mayor histocompatibilidad también se observan en otras enfermedades autoinmunes, como es el síndrome de Sjögren, la diabetes mellitus tipo 2 e incluso en la artritis reumatoidea. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los 3 autoanticuerpos que se forman cuando tenemos la enfermedad celíaca? ¿Ya? Entonces, son estos 3. El primero son los anticuerpos antigliadina, ¿listo? El segundo es anticuerpos antiendomicio y este tercero son los anticuerpos antitransglutaminasa tisular, ¿listo? Entonces, individuos genéticamente susceptibles presentan una respuesta aberrante al gluten. Esto va a activar un proceso inflamatorio intestinal con activación de mis linfocitos TCD4 y liberación de interleucina, la 2, la 6, la interferón gamma, etc. Entonces, donde hay una base genética, hay un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio ocasiona lesión sobre la mucosa intestinal. Entonces, por lo tanto, ¿quiénes son los que van a estar más predispuestos a tener la enfermedad? Aquellos bebés o recién nacidos a los que se los expone a alimentos que contengan el gluten. Entonces, la introducción de cereales en la dieta es por eso que tiene que ser después de los 6 meses, ¿listo? ¿Y qué es lo que se va a observar cuando comienzan a introducir estos alimentos? Una incapacidad para ganar peso, anemia, anorexia, diarrea, déficit vitamínica, y las evacuaciones van a ser blandas, abundantes, fétidas y esteatorreicas. Pueden haber manifestaciones atípicas, hipertransaminasemia, estomatitis, artralgia o trastornos de la conducta. Cualquiera de estos los consideramos como manifestaciones atípicas. Entonces, miren, lleva a una diarrea crónica. Hay una alteración intestinal defectuosa, astenia, dinamia, pérdida de peso, glositis, una anemia microcítica por alteración en la absorción del hierro, infertilidad, osteopenia, osteomalacia, etc. Y esto en relación a la clínica es como poca gente lo piensa y además que es poco frecuente, 80-90% de los pacientes celíacos andan por la calle sin ser diagnosticados porque nadie los piensa. Entonces, y cuando realmente son diagnosticados como si fuera la punta del iceberg, ¿ya? Y ya son en las formas clásicas o cuando ya es muy avanzada ya la enfermedad y todo está bien florido. ¿Qué significa esto? Que ya vienen desnutridos, con alteraciones vitamínicas, con problemas netamente ya de absorción de otros macronutrientes, etc. Sin embargo, hay formas atípicas y tenemos 3 subvariedades de esta, que es la forma silente, latente y las formas potenciales. Significa que estas formas atípicas que predominan habitualmente en las etapas adultas, ya habitualmente son la gran mayoría. Las formas clásicas, que es lo que se ve, que se presentan en los infantes, son una minoría, pero ¿qué significa esto? De que si ello que se presenta desde la infancia debería también buscar otras formas atípicas y aquellos que son potenciales desarrolladores de una enfermedad celíaca. Entonces, la enfermedad celíaca típica significa que es un individuo que tiene manifestaciones clínicas gastrointestinales típicas, todos los problemas de mala absorción. Tiene demostración ya de componente inmunológico, anticuerpos positivos, los que le mencioné. 3 anticuerpos les he mencionado. Y tiene una biopsia diagnóstica positiva. Las enfermedades celíacas atípicas son individuos con manifestaciones atípicas o extraintestinales, lesiones de la mucosa características y serología positiva. Las atípicas son aquellos que tienen, habíamos dicho, artromialgias, ¿no es cierto? Tienen trastornos de fertilidad, hipertransaminasemias, estomatitis, etc. Entonces, miren, la enfermedad celíaca silente, pacientes con cambios histológicos característicos, anticuerpos positivos y sin clínica.
¿ya? Pero el hecho que no me presente clínica ya marcada, pero ya yo puedo ya saber de que no es tan marcada, pero ya hay algunos datos que me están orientando que hay problemas de absorción, como la diarrea. ¿Ya? Entonces estos pacientes pueden tener diarrea, pero no manifestar otros problemas de absorción o de otras vitaminas o de minerales, a eso se refiere. La enfermedad celíaca latente, pacientes con susceptibilidad genética, anticuerpos positivos y manifestaciones clínicas ni histológicas, y la potencial son pacientes con probables manifestaciones clínicas, anticuerpos positivos y sin cambios histopatológicos característicos. Las complicaciones que me puede traer la enfermedad celíaca son enteritis o yeyunitis ulcerativa, son pacientes sin mejorías o recaídas, dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso o linfomas de células T. Sin tratamiento y poco apego a la dieta son los que más desarrollan estos linfomas. Miren, esto entonces cuando se realiza una biopsia de intestino delgado, entonces yo tengo 5 alteraciones. La primera es una lesión tipo 0, preinfiltrativa, donde la mucosa es normal, pero tengo anticuerpos positivos. Lesión tipo 1 infiltrativo, mucosa normal, ¿ya? Y tengo infiltrado linfocitario. Lesión tipo 2 hiperplásica con infiltrado linfocitario más hiperplasia de criptas. Lesión tipo 3 destructiva con atrofia de vellosidades, hiperplasia de criptas y infiltrado linfocitario. Lesión tipo 4 donde hay una hipoplasia, atrofia completa de las vellosidades y depósitos de colágeno. A medida que se va haciendo más expuesta el intestino al gluten, entonces va ocurriendo mayor proceso inflamatorio y lo más característico es la atrofia de las vellosidades. Cuando comienza a aparecer hiperplasias críticas, ya se avecina una atrofia que va a ser irreversible. Entonces el diagnóstico no puede establecerse por clínica habitualmente, es muy difícil. ¿Ya? Tengo yo sospecha, pero no puedo decir, no, esta es una enfermedad celíaca y por lo tanto hay que hacer tratamiento. No, eso es falso, no se puede hacer así. Necesariamente tengo que realizar biopsia y estudio patológico donde me demuestre la atrofia de las vellosidades e hiperplasia de cripta, ¿ya? Para poder decir que es una enfermedad celíaca. Y al menos tienen que ser 3 biopsias intestinales. Miren, estos son los diferentes tiempos. Yo para decir que un paciente tiene enfermedad celíaca, tiene que estar expuesto al gluten, tiene que seguir comiendo alimentos con gluten y tengo que realizarle la biopsia en esos momentos. ¿Ya? Entonces las personas que están en fases iniciales de una enfermedad celíaca y dejan de consumir gluten y quieren que se les realice una biopsia, puede que no demuestren cambios significativos por la falta de exposición y mayor proceso inflamatorio ante la falta de esa exposición. Entonces, la primera biopsia en un paciente que está con dieta con gluten tiene una atrofia intestinal severa. A los 2 años de la biopsia, 2 años de dieta sin gluten, y hay una normalización histológica. En la tercera biopsia, ya tras la introducción de gluten, reaparición de lesiones vellositarias. Entonces, cuando yo tengo esa cronología, listo, entonces es la cronología típica del paciente que tiene enfermedad celíaca. No significa que yo tenga que esperar 2, 3, 4 años para decir, no, recién es una enfermedad celíaca y bueno, definitivamente hay que actuar. No, no. ¿Qué significa? Que yo con esta primera biopsia, la persona que está consumiendo gluten y hay atrofia intestinal, listo. Entonces, deje de comer gluten, se le dice. Y a los 2 años, si hay una normalización histológica, entonces digo, bueno, esta es una enfermedad celíaca y manténgase nomás sin alimentos que contengan gluten y de esa manera tendrá que llevar su vida totalmente normal y es fácil de realizarlo. Dentro de los anticuerpos, marcadores serológicos, los anticuerpos antigliadina, ya el más específico es el IgA, se encuentra en un 85-90%. Los antiendomicios están relacionados con el daño de la mucosa, ¿ok? Entonces miren, los antigliadinas y el antiendomicio están elevados en la fase activa y la transglutaminasa tisular está aumentado o en relación a la desaparición
tras la supresión del gluten. Nunca debe excluirse el gluten de la dieta sin una biopsia previa. Grábense eso, por favor. Un paciente con sospechoso de enfermedad celíaca, para que se le realice la biopsia, no debe decirle que deje de consumir los alimentos que tienen gluten. Tiene que hacerse la biopsia bajo el consumo normal que estaba haciendo de alimentos con gluten. El tratamiento va a ser directamente la supresión de gluten de la dieta, con recuperación histológica a los 2 años en el adulto y 1 año en el infante. Excluir temporalmente la lactosa, recomendar una dieta hipoalergénica, hipercalórica y pobre en fibra, y suplementos solo en deterioro nutricional importante. Ya hemos dicho que no es indispensable el gluten en los alimentos, pero como hay muchas personas que indirectamente no es que lo coman el gluten, sino de que les gusta comer más pan, por ejemplo, ¿no es cierto? Y no se acostumbran, qué sé yo, un pan integral. Y bueno, pues entonces cada que lo consume el pan normal o el de harina o el que tiene altos índices glucémicos altos, esos hinchadotes o de batalla que le llaman, pues entonces va a tener cada que lo coma las mismas molestias. Lo otro es el sprue tropical y está más en relación a un problema de absorción intestinal defectuosa en áreas tropicales, a eso se refiere. Es de etiología desconocida y está relacionado a ciertas áreas tropicales y subtropicales, en relación sobre todo a la mala absorción de 2 o más nutrientes y a las anemias megaloblásticas. Entonces, más relacionados a áreas tropicales en Asia, el Caribe o en México y algunas ciudades de México, relacionados con los niveles socioeconómicos bajos. Su etiología no está bien determinada. Se cree que hay exposición a algunos agentes infecciosos intestinales de áreas tropicales y estos se asocian a déficit enzimático. Se presenta después de años de permanencia en los trópicos, después de un periodo de corta estancia, meses o años después de abandonar una localidad tropical. En la clínica es muy parecida a la enfermedad celíaca, ¿ya? Hay diarrea, ¿listo? Que puede evolucionar a la cronicidad, ¿ya? Hay ataque del estado general, hay fiebre, malestar, astenia. Las diarreas inicialmente son osmóticas y estas se vuelven crónicas. Son frecuentes, de evacuaciones variables, generalmente postprandiales, pálidas, fétidas, etiatorreicas, con borborismo, anorexia, fatiga. Si se dan cuenta, todas estas son las mismas manifestaciones de un problema de absorción intestinal defectuosa de forma general. Lo único es que se cree que están en relación a un proceso infeccioso, ¿ya? O que están en relación a la exposición de un área tropical. Es rarísimo el sprue tropical, yo particularmente nunca lo he visto. La sospecha va más relacionada con personas que habitan o han vivido en zonas endémicas. Para excluir se tiene que hacer estudios de capacidad absortiva o estudios de morfología de la mucosa o excluir otras enfermedades con manifestaciones similares. Para diagnosticarlo, una mucosa yeyunal es la más afectada del tracto intestinal. De la misma forma se observa atrofia, ¿ya? O alteraciones en las vellosidades intestinales. Bueno, vamos a pasar esto. Y por último, esto que es sí más frecuente en la población general y en los niños, es la intolerancia a la lactosa. Entonces ustedes saben que la lactosa es exclusivamente de la leche de los mamíferos, principal fuente de carbohidrato en la lactancia, ¿ya? Y que la lactosa, que es un carbohidrato, para desdoblarse, ¿no es cierto?, en un carbohidrato más absorbible, ¿no es cierto?, lo hace esto gracias a una enzima que es la lactasa. Entonces, y esta lactasa lo que va a hacer que aumenta la actividad máxima en yeyuno en ileón proximal para mejorar su absorción. Entonces, por lo tanto, ¿cómo se lo puede definir la intolerancia a la lactosa? Como una respuesta sintomática al consumo de alimentos con lactosa, en la cual existe un déficit de la enzima de la lactasa, lo que conduce a una incapacidad por parte del intestino delgado para digerirla y transformarla en su constituyente, que son glucosa y galactosa.
Entonces, por lo tanto, este desequilibrio entre la cantidad de lactosa ingerida y la capacidad de lactasa para hidrolizar, el disacárido es el problema. Nuevamente, entonces es un problema más relacionado a la absorción, perdón, a la digestión de los carbohidratos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no se hidroliza de forma correcta ya que hay una ausencia enzimática. Volvemos a lo mismo, fase luminal. Entonces, si no hay la lactasa con la que tiene que hidrolizarse, entonces no hay glucosa y no hay galactosa para que se absorba más fácilmente. ¿Ya? Entonces, el 80% de la población mundial de los norteamericanos lo tienen y 30-60% de los asiáticos y africanos, que vendrían a ser el 70-100% de la población en general. Hay deficiencia congénita de lactasa con ausencia de la lactasa desde el nacimiento que persiste toda la vida, ocasionando deshidratación y pérdida de electrolitos, diarreas en primeras exposiciones de leche materna o dieta libre de lactasa. La deficiencia primaria de lactasa ocasiona una hipolactasia menos frecuente, origen étnico, reducción al destetel, sutil y progresivo. ¿Qué me interesa más a mí que sepan? Es esto. En base a este cuadrito fisiopatológico salen también las pruebas de diagnóstico. Entonces, si yo agarro y tomo un vaso de leche pil entera que tiene lactosa, ingresa hasta mi intestino y no tengo la lactasa, ¿ya? Entonces significa que si no hay lactasa no hay hidrólisis, por lo tanto no hay conversión en glucosa y galactosa y por lo tanto no hay digestión. Si no hay digestión, no hay absorción. Si no hay absorción, se acumula estos ácidos orgánicos en el intestino y se va a producir gas hidrógeno. ¿Ok? Y este gas hidrógeno, acuérdense, va a tener dos caminos. El primero, que este gas hidrógeno se va a acumular en el intestino ocasionando flatulencia y distensión abdominal. Segundo, que este gas hidrógeno se va a absorber en la sangre y se va a eliminar por el aliento. Siguiendo el otro camino, cuando hay gas hidrógeno en el intestino, esto comienza a fermentarse y a acidificar la materia fecal. ¿Ya? Entonces, cuando se acidifica la materia fecal, además de que no se absorbe estos carbohidratos, se pierden líquidos y electrolíticos y por lo tanto se pierde este equilibrio osmótico. Y por otra parte, esta acidificación, ¿no es cierto?, me va a servir para poder corroborar las pruebas diagnósticas. Por lo tanto, en los niños en los que no se puede someter a pruebas, por ejemplo, del aliento, del gas hidrógeno, demostrar la acidificación de la materia fecal me sirve para demostrar que estoy frente a una intolerancia a la lactosa. Y por otro lado, la prueba del gas hidrógeno exhalado, ¿listo? En el adulto es una prueba para determinar la intolerancia a la lactosa. Y ahora ya lo saben de dónde es que viene. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Cólicos abdominales, distensión abdominal, mala absorción, flatulencias, pérdida de peso, crecimiento lento, desnutrición, heces flotante, fétido, estreñimiento, defecaciones con ardor. ¿Ya? Entonces, algunos tienen déficit de lactasa total, otros tienen déficit de lactasa parcial. Los que tienen parcial, entonces no hay interferencia con sus hábitos rutinarios y realizan sus actividades cotidianas lo más normal, no interfieren con sus actividades. Y es más, ni siquiera tienen desnutrición u otros tipos de problemas sociales o incómodos ante toda esta batería de síntomas. Entonces, miren, puedes hacerle una test de tolerancia a la lactosa, le das lactosa, 50 miligramos, mide la glicemia cada 30 minutos por 2 horas. ¿Listo? Esa es una forma de hacerlo, pero esto sería someterlo al paciente a mayor, a que esté más indispuesto, con más dolor, sabiendo de que no tolera él nada la lactosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se va a querer con este test de la tolerancia a la lactosa? Como ustedes saben, es un carbohidrato y van a tener que hacerle una medición de la glicemia cada 30 minutos y si la glicemia
te sale todo el tiempo normal, significa que no se está absorbiendo la glucosa y que se está eliminando. Le das lactosa, ¿no es cierto? Lo correcto es de que se desdoble en glucosa y galactosa. Se absorbe a la sangre y tendría que aumentarte tu glucosa. Pero como no hay absorción de lactosa, entonces no hay cómo se desdoble en glucosa y galactosa y por lo tanto se elimina. ¿Ya? De eso se trata esta prueba. Y lo que le decía las otras pruebas, el test del hidrógeno expirado, método rápido y bastante confiable, se ingiere a 50 miligramos de lactosa, ¿ya? Y vas a ver cómo todito lo exhalas, ¿ya? Se lo mide y te dan el resultado de forma más rápida, donde observan que hay gran cantidad de hidrógeno expirado en el aire. Entonces es una prueba más confiable en el adulto para determinar la intolerancia a la lactosa. Y en los bebés ya saben la acidificación de la materia fecal. Hay un montón de marcas, ¿no es cierto?, que no tienen lactosa y por lo tanto son mucho más digeribles y por lo tanto son las que más consume la gente. Las famosas leches deslactosadas. Muy bien, chicos, espero que se haya entendido la clase. Les agradezco una vez más por su presencia. Y nuevamente yo aquí presto para escucharlo si hay algo que no se haya comprendido de lo poquito que he hablado. Ustedes dirán, soy todo oído. Pero háganme preguntas coherentes, por favor, no cada cosa que a veces suelen preguntar. Cuando hablamos en la primera parte de las generalidades del síndrome de absorción intestinal deficiente, ustedes concéntrense en las 3 fases de la digestión y van a ver que de ahí es fácil entenderle todo lo demás en relación a los problemas intraluminales, en relación a la mucosa y en relación al transporte y las probables patologías que están involucradas en cada una de esas fases. Mañana vamos a hablar otro tema que también es muy bonito y es interesante.